Buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio con la sesión de la tarde del día de hoy, que se titula es la mesa de evaluación en contextos educativos. Como ustedes saben, la dinámica que estamos siguiendo es la de que cada participante tiene 20 minutos de exposición. Posterior a ello, tenemos 10 minutos de comentarios por la comentarista. Y en ese sentido quisiera dar las gracias y el reconocimiento a que en esta tarde, en el contexto del coloquio del doctorado, contamos con la participación como comentarista de la doctora Edith Cisneros Coernú. Es realmente para nosotros, para el programa de doctorado, para las alumnas que forman parte de esta mesa y para mí en lo particular, un privilegio tener la oportunidad de compartir con la doctora Edith Cisneros. La doctora Edith Cisneros es doctora en Filosofía de Educación por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Su línea de investigación es calidad de la educación, principalmente en relación con la evaluación de programas, la evaluación y formación del personal académico y el estudio de aspectos éticos en investigación y evaluación. Las principales distinciones nacionales e internacionales con las que cuenta son que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es miembro de la Asociación Americana de Investigación Educativa, de la Asociación Americana de Evaluación, de Kappa Delta Phi, International Honor Society in Education. Miembro de la Red de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia, la Red Mexicana, y de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia, RIED, y del Grupo Internacional de Investigadores sobre la Preparación de Directores Escolares y de Liderazgo Docente. Ella tiene múltiples publicaciones. Destacamos sus más recientes, que es una en la revista Researcher in Education Administration and Leadership de 2021 y otra también de 2021 en la revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo. Entre los aspectos que ella no destaca, y yo me voy a permitir destacar, es que sin lugar a dudas es la alumna más distinguida mexicana del doctor Bob Steak y se encuentra entre las alumnas más distinguidas de Latinoamérica del doctor Steak. En ese sentido es un verdadero privilegio y te agradecemos a nombre del IDE, de la coordinación de posgrado y del mío propio, el que hayas aceptado participar en esta mesa. Todas tus observaciones que tengas a bien hacernos, las recibimos con mucho interés y detenimiento con el propósito de mejorar los trabajos de formación de los estudiantes del posgrado. Muchas gracias, Edith. A continuación, vamos a iniciar con la primera participación y es la participación de María del Rayo López Contreras. En este momento voy a cerrar mi micrófono, mi video, y en cuanto se observe tu presentación, ya la puedes poner, Rayito, por favor. Cierro el micrófono. 5 minutos antes, en cuanto esté la presentación, 5 minutos antes yo te haré saber, ya la vemos, pero lista. Adelante. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí presentes, mis compañeros sobre todo por estar aquí para echarnos porras como lo hemos estado haciendo en toda la mañana. Daré inicio con mi presentación. Pues bueno, ya menciono mi nombre, la doctora, me parece que ya no es necesario. Pero sí quiero resaltar que mi director de tesis es el doctor Luis Horacio Pedrosa Zúñiga. Voy a tratar de ir lo más rápido posible porque pues es mucho con el poco tiempo. Entonces,
Este es mi planteamiento del problema. Gira en 4 ejes principales, que es la enseñanza en preescolar, lo que es la evaluación formativa, la retroalimentación efectiva por un asesor y las validez de las consecuencias. Algo que nos señala, bueno, que con lo que quiero iniciar es la importancia de la educación preescolar, es la educación, ¿no?, que iniciamos desde la primera infancia. Y diversos autores como la misma SEP o instancias, instancias como la misma SEP mencionan que el cursar una educación de calidad en el nivel preescolar impacta positivamente en la vida de los pequeños, especialmente los primeros años de la educación primaria. Dentro de esto, bueno, en esa etapa de vida del niño tiene muchas, como que una, tienden a desarrollar más sus habilidades, por lo tanto tiene un gran impacto. Por lo mismo es necesario tener muy en cuenta la importancia de la práctica docente, en particular la función de las educadoras, que según la SEP es facilitar los procesos involucrados en ayudar a los infantes a satisfacer su curiosidad y estimularlos a hacer más descubrimientos. Esto es en cuanto al papel de la educadora. Entonces, esta parte es muy importante, la educación preescolar que reciben los niños de calidad y la importancia de la práctica de la docente o en particular las educadoras. ¿Qué tiene que ver con la evaluación formativa? Pues bueno, según la UNESCO, la evaluación es uno de los aspectos que garantiza que el profesor brinde una enseñanza de calidad. Por lo tanto, una forma de aportar a esto es que se le evalúe, que se le evalúe particularmente de manera formativa. ¿Qué es esto? Que el profesor brinde una enseñanza de calidad. La evaluación formativa docente está enfocada a la formación y desarrollo del docente. Esta puede ser desde el momento en que está iniciando su proceso de formación, durante ya siendo docente, en todo el desarrollo de su carrera, ¿no? La evaluación formativa, de manera muy general, porque pues hay mucho escrito, es el recopilar evidencias. Se valora la información. Aquí, a diferencia de la evaluación formativa hacia los estudiantes, aquí va más en el recopilar evidencias del desempeño del docente, pero sobre todo hay autores que mencionan que se valora la información en conjunto con el docente para poder hacer los análisis de su desempeño, y ya un asesor o un formador de formadores, como lo dicen otros autores, brinda una retroalimentación. Y con la retroalimentación se busca desarrollar esta parte de la comprensión de su desempeño, generar autonomía, una evaluación, reflexión por parte del docente para mejorar sus prácticas. Es también importante que dentro de este diálogo bidireccional se maneje también lo que es la motivación al cambio, ¿no? También es muy importante dentro de la retroalimentación revisar, obtener claro desde dónde se inicia, a dónde se va y cómo se logrará, para poder, insisto, generar estos cambios en la práctica educativa. En vías de esto, el doctor Pedrosa y la doctora Luna desarrollaron lo que es la estrategia de evaluación formativa en preescolar, cuyo objetivo principal es evaluar la práctica docente de manera formativa. Esta estrategia está formada por 2 instrumentos, que es la rúbrica de evaluación del desempeño, incluye esta rúbrica del desempeño docente, la red, y un protocolo de retroalimentación. ¿Qué es? ¿O cómo es esta estrategia? Bueno, pues se observa la práctica docente por un experto, como lo manejan los autores, se analiza la planeación y la evaluación de aprendizajes de los niños, se obtiene un reporte con el nivel de desempeño de cada reactivo con base en la rúbrica, y finalmente, con base en el protocolo de retroalimentación, se le brinda la retroalimentación individual. Antes de la contingencia se hacía de manera presencial. Actualmente lo estamos haciendo por videollamadas, o bueno, lo están haciendo los expertos por videollamadas.
entonces se le invita nuevamente a autoevaluarse, a analizar su práctica. Me regreso. La rúbrica en particular, la red, cuenta con evidencias de validez del contenido, evidencias de validez del proceso de respuesta y evidencias de validez de criterio, me parece. Así pues, nosotros, o lo que se busca lograr con aquí, bueno, ¿cuál sería el problema? El problema es que ya, es necesario aportar evidencias de validez de las consecuencias. No sé si se ve mi mouse, pero bueno, aquí está la validez de las consecuencias, que está en azul, con la finalidad de conocer el grado en que la estrategia en sí, no el instrumento, porque el instrumento ya cuenta con algunas evidencias de validez, sino la estrategia, aportar evidencias de validez de las consecuencias. Es decir, se está usando realmente de manera formativa. No entraré en detalles, pero lo que llevamos revisado es que en cuanto a validez de las consecuencias, no se aportan mucho, llamémosle, en los instrumentos. Entonces, esa también sería otra aportación, además de contar con los criterios de calidad que se requiere para toda evaluación educativa. Así pues, el objetivo general de esta investigación es aportar evidencias de validez de las consecuencias de la estrategia de evaluación formativa en preescolar. Como objetivos específicos, voy a tratar de irme un poco más rápido, más claro durante la presentación. Bueno, entonces queremos identificar si se presenta un cambio en el desempeño de las participantes a partir de la implementación de la estrategia, identificar los significados y experiencias de las participantes sobre esta implementación, el haber vivido este proceso, y identificar si existen otras consecuencias de la misma estrategia. Las preguntas es, pues, si se generará un cambio en el desempeño docente, si estos significados y experiencias reflejarán un sentido positivo y de mejoramiento tras la intervención, y si existen otras consecuencias. Ahora bien, en cuanto al marco teórico, está en 3 rubros: lo que es la enseñanza, lo que es la evaluación formativa y lo que es la evidencias de validez de las consecuencias. Particularmente en lo que es la enseñanza, la estrategia se basa en el modelo de Schulman. Déjenme sacar mi acordeón. Ok, entonces, tenemos el modelo de Schulman, es que estamos hablando es un modelo de razonamiento y acción pedagógicas, como el desempeño que se espera del docente, ¿no? Que haya un proceso de comprensión, entienda lo que se enseña, lo que está enseñando el docente, y que lo realice de diversas formas. Sigue después esta parte de la transformación, proceso por el cual se comprende tal cual la preparación de lo que el docente va a enseñar. De ahí viene la enseñanza tal cual. Esta hace referencia al desempeño observable del docente de los diferentes actos de enseñanza, que contiene los aspectos más esenciales de la didáctica, ¿no? De ahí viene la evaluación, es este proceso por el que incorpora el docente el control inmediato de esto anterior, de la comprensión y de algunas interpretaciones erróneas que esté teniendo. Finalmente viene la reflexión, que el docente realiza un acto retrospectivo del proceso de enseñanza. ¿Cómo fue que lo hice? No sé, para los que son docentes, no sé si lo pueden ubicar, como que salen de clase y es, ok, tal vez me falló aquí, o pude para la otra, o para la siguiente vez que de esta misma materia, tal vez al final del semestre, podría hacer estos cambios, para nuevamente iniciar con el proceso de comprensión. Todo este modelo de razonamiento y acción pedagógicos se puede presentar en una sesión, se puede presentar en el transcurso, se presenta en el acto mismo de la enseñanza del docente en cualquier momento de su desempeño. En cuanto a la evaluación formativa docente, tenemos los elementos
Según Martínez Rizo, pues bueno, esta evalúa procesos, se usa para tomar decisiones en cuanto a la práctica docente, también busca mejorar el desempeño de los alumnos y promover la autorregulación. Autorregulación, autoevaluación, reflexión y demás son palabras que se manejan en general diversos autores, ¿no? Unos mencionan otros, otros algunas otras. En cuanto a los principios de la evaluación formativa según Tilema, evaluación formativa docente, es que esta tiene que estar basada en el desempeño, tiene que ser en referencia al desarrollo profesional, que esté relacionada con la práctica docente y con tareas laborales, pues obvio, de dicha práctica. Aquí también volvemos a ver, aquí vemos que está enfocado a la reflexión y la metacognición, pero sobre todo también que existan criterios de evaluación explícitos y compartidos entre evaluado y evaluador. Ya ven que al inicio yo les mencionaba que era necesario saber a dónde van, cómo van a llegar, etcétera. Son pasos que son necesarios para para lograr esta parte de la evaluación formativa. Aquí, insisto, lo mencioné en el planteamiento, lo retomo aquí, la parte, aquí es el evaluador brinda esta retroalimentación. El formador de formadores es el que llega a evaluar esta retroalimentación a través de un diálogo bidireccional, esta reflexión, la autoevaluación, la motivación, esto lo mencionan, pues bueno, diversos autores y más, ¿no? que hemos estado encontrando. Tratando de hacer un análisis comparativo entre el modelo de Schulman y la estrategia, podemos identificar que en las dimensiones de la red, que está dividida en planeación, intervención y evaluación, retoma la parte del modelo de Schulman cuando hablamos de la comprensión y la transformación en cuanto a la planeación. La intervención es la enseñanza tal cual. La evaluación, pues por obvias razones, también habla del mismo nivel de evaluación. Y el proceso de retroalimentación, el protocolo de retroalimentación es esta parte en la que invita a la reflexión. También para identificar cómo se implementa la la evaluación formativa docente según pues bueno, hablamos de la compilación de aprendizaje. De manera muy corta, se recopila la información, se conceptualiza y se deciden los datos, se analizan, luego con esto se da un suministro de retroalimentación y fase de diálogo que, si se fijan, se han estado observando en estas últimas diapositivas. Hay una recomendación, y ojo, esta parte es importante porque es una aceptación de la retroalimentación en realidad y los seguimientos de las recomendaciones por parte del docente. Esta parte en la que, bueno, él hace esta autorreflexión y empieza a generarse un cambio, esa es la idea, de la mano con más planes de aprendizaje, que son acciones previstas en la práctica que contribuyan a un mayor desarrollo profesional, es decir, mejorar en la calidad de la enseñanza. Esto está enlazado con los estándares para evaluaciones educativas. Estamos hablando de la validez, que me recuerdo Julián ya más o menos nos lo explicó hace un ratito. Entonces, la validez que esperamos aportar a la estrategia. Bueno, la validez es un juicio evaluativo global del grado. No es ausencia ni presencia, es un grado, el nivel o el grado en el que se aportan o no evidencias de validez, en el que la evidencia empírica y los fundamentos teóricos, es decir, la teoría y la práctica, apoyan a la idoneidad y adecuación de las inferencias y acciones. Ojo, basadas en los puntajes de las pruebas u otros modos de evaluación, es decir, Se fue la presentación, Rayito. Nos quedamos sin la presentación, Rayo, y ahorita no tienes el micrófono apagado, Rayo.
Tienes el micrófono apagado. Estoy tratando de comunicarme con ella, doctora, para ver si le podemos ayudar en algo, pero no me contesta. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos ¿Ya? de nuevo. Ok, también ya vi los mensajes en WhatsApp. Gracias, compañeros. Imagínense, espero que no les pase a ustedes. Ok, ¿me alcanzaron a escuchar, doctora, en cuanto a los estándares? Sí, ahí nos quedamos. Perfecto, entonces Detuve el continúo y reloj al en mismo cuanto tiempo. dejamos de escucharte, ¿eh? Vamos a reanudar. Ay, muchas gracias, doctora. Ok, entonces continúo. Sí, en cuanto a los estándares de evaluación, no sé si ya estamos en el contenido, en el proceso de respuesta, en la estructura interna, ese es el que tiene la red. Yo creo que por los nervios se me olvidó. En las relaciones con otras variables y obviamente tenemos las evidencias de validez de las consecuencias. Esta se divide en tres. Hay una que proceden directamente de las... 5 minutos. Me apuro, me apuro. Entonces, estas proceden directamente de las interpretaciones, es decir, los que los desarrolladores mencionaron que iban a hacer, otras que son reclamaciones por los supuestos usos que se hacen pero que no estaban contemplados y las que son involuntarias. Vámonos rapidito al método. En cuanto al método, está dividido en dos estudios, la implementación de la estrategia y la identificación de los significados y experiencias. Implementación de la estrategia, cuantitativo, cuasi-experimental y diseño de línea base múltiple a través de participantes. Este tipo de diseño ayuda mucho cuando pues, las muestras son pequeñas porque se puede identificar un cambio a través de la implementación de un tratamiento de esta forma. Aquí ya tenemos las sesiones. En este caso ya puse lo que tenemos planeado hacer, ¿no? Tenemos 5 participantes, se evalúa o se mide para obtener una línea base de conductas, ya que se logra esta línea base, se presenta la contingencia o se presenta, en este caso, la retroalimentación. Para medir y después se vuelve a medir, se retroalimenta, se mide, para ver si se ha logrado un cambio en el desempeño, tal cual. Este efecto del tratamiento se presenta cuando se comprueba un patrón de cambio conforme se introduce la intervención, en este caso a la retroalimentación. Participantes, 5 alumnas de séptimo y octavo de licenciada en educación preescolar y una experta en educación preescolar. Instrumentos, pues bueno, dado que es la estrategia, pues obviamente va a ser la rúbrica y el protocolo. Se va a buscar establecer una línea base y se le va a dar retroalimentación. Durante mínimo 3 sesiones sería la retroalimentación. El instrumento está dividido en planeación, intervención y evaluación con sus diferentes subdimensiones y sus rúbricas. Aquí tenemos un ejemplo de 2 reactivos del instrumento que va desde el insatisfactorio, en proceso satisfactorio y experto. Y esto ese es el reporte que se le entrega, donde viene específicamente el reactivo y el nivel que obtienes junto con para su desempeño y como insisto, se le da un diálogo bidireccional, pues bueno, también se plantea esta parte del establecer un clima de confianza, etcétera, que son los lineamientos del protocolo de retroalimentación. Para el estudio es cualitativo, desde un paradigma interpretativo, un estudio de caso instrumental. Las técnicas va a ser una observación no participante y una entrevista semiestructurada. Se hará un análisis cualitativo del contenido, se tendrán guías de observación y de entrevista
Y bueno, se van a entrevistar a las practicantes para ver su tal cual, cómo se sintieron, sobre todo en esta parte en estas 3 dimensiones, que es la autoevaluación, la motivación y la reflexión, son las que estamos escogiendo. Finalmente, en resultados preliminares, quiero mostrarles, muy orgullosa, hasta ahorita tenemos ya estos resultados de 3 chicas, ya estamos en vías de que otras 2 ya nos dieron, ya logramos la línea base, pero todavía no tenemos las sesiones que nos mandan o el portafolio que nos mandan un video, nos mandan sus evidencias de evaluación del aprendizaje de los niños y nos mandan la planeación. Usamos la rúbrica, etc. Entonces, estamos en la espera de otras 2 chicas, pero por lo pronto aquí tengo lo de estas 3 participantes. Se puede observar cómo está la estabilidad de la línea base y después se le presenta aquí la retroalimentación y se ve un aumento en su, o bueno, sí, llamémosle, un aumento en su desempeño después de darle la primera parte de la estrategia, de la retroalimentación. Nos falta evaluar otras mínimo 2 sesiones más de ellas. Y bueno, una de las hipótesis es que se vea que están mejorando. Pues en la parte cualitativa todavía tengo los videos, se está ya empezando a redactar lo que se escucha en los videos y empezar a hacer el análisis cualitativo del contenido. Limitaciones, obviamente debido a la situación de pandemia, las clases presenciales son nulas o condicionadas, lo cual limita la observación en el aula y asistencia de los niños y practicantes, porque yo no estoy yendo, por la misma contingencia no nos permiten. Pero como estas son alumnas con AFE, que por el apuro ya no lo se mencioné, acabó tu tiempo, son chicas. Perfecto. Por mi parte es todo. Gracias. Dejo de compartir. Muy bien, vamos a cederle la palabra a la doctora Edith Cisneros. Adelante, Edith. Ok. Bueno, primero que nada te quiero felicitar. Yo creo que abordas una temática sumamente importante para tu investigación de tesis. Yo creo que has presentado de manera bastante completa tu diseño de investigación que quieres hacer, desarrollar, y pues me da mucho gusto que tengas ya un avance en tu recolección de datos. Tengo algunas dudas o preguntas más que nada, porque tú estás evaluando el desempeño docente y estoy entendiendo que estás usando este modelo para la evaluación y estos instrumentos para la evaluación. Pero en particular, mis comentarios son con la última parte. ¿Podrías mostrarnos tu última pregunta? Bueno. Okay. Ok. Tu última pregunta se refiere a las consecuencias de la estrategia. Sin embargo, tú estás hablando de validez de la evaluación. Si tú estás, lo primero aquí que me llama la atención es que obviamente se habla de los estándares, pero los estándares están basados en la nueva teoría de validez de Messick. Y tú perfectamente definiste validez de consecuencias con base en la teoría de Messick. Yo recomendaría quizás incluir sobre todo este marco dentro de tu tesis, porque es el fundamento de los estándares, de la modificación de los estándares. Él, pues con su nueva teoría de validez, él fue el que dio lugar a estas modificaciones que se hicieron en los estándares de NSM, AERA y APA. Pero también algo que definiste muy claramente, validez de consecuencias, pero cuando hablas cómo lo vas a medir, tú estás hablando sobre la validez del instrumento y realmente la teoría de Messick no habla de validez de los instrumentos, sino de las interpretaciones que se hacen con base en los resultados de la evaluación. En otras palabras, la pregunta si va a ser en validez de consecuencias tendría que ser cómo las personas usan los resultados de evaluación y cuáles son las consecuencias del uso
de los resultados y su interpretación de los resultados. Por así decirlo, si la evaluación realmente mide lo que debe medir, están las personas que están recibiendo los resultados, entendiendo esos resultados correctamente, los están interpretando bien. ¿Qué están haciendo con los resultados? ¿Están los resultados siendo usados? Pues estás hablando de evaluación formativa para apoyar a esas personas a mejorar su práctica, o para qué otros usos están dándole a los resultados de la evaluación. Ese sería mi comentario. No sé si está claro o no fui clara con mi comentario. Ok, ya no supe si se pudo presentar, pero sí, muchísimas gracias. Es muy claro. Y sí, ya algo había detectado y dije, a ver, pero bueno, para eso es esto. Muchas gracias. Sí. ¿Por qué dices que es un caso instrumental? Ay, Dios, ¿qué era? Ay, creo, porque, ay, es que eso lo hice. El caso es instrumental porque es un estudio de caso, auxilio, compañeros de más cualitativo, porque es un estudio de casos, si recuerdo bien, y creo que es enfocado no, ¿para qué les miento? No recuerdo bien. En lo que se habla en mi documento no lo recuerdo bien. Me da mucha pena, pero Okay. no. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso que estamos haciendo? Bueno, lo que yo entiendo, ahí sí, lo que entiendo es que vamos el caso en sí es el desempeño docente, es ver la... Es que la clasificación de estudio de caso en instrumentales, intrínsecos y evaluativos de STAIC realmente está pensando en estudios de investigación cualitativa profunda con su modelo. Y el estudio de caso, el caso es un objeto definido. El aprovechamiento o el desempeño no es un caso. El caso puede ser el profesor, la persona a la que estás estudiando. Ok. Y cuando se dice de instrumental, es porque las cuestiones que estás estudiando tienen mayor peso de tu interés en ese caso. Pero el estudio de caso cualitativo es un estudio particular, que en lo que nos interesa es entender a esa persona como ser único y particular, no para compararlo con otros. ¿Sí? Entonces, esas son mis dudas, porque estoy oyendo estudio de caso instrumental y pues yo estoy entendiendo que estamos comparando profesores a ver cómo están saliendo. Esa es la cuestión. Sí, tiene usted razón. Ese tipo de cosas. Pero es mi deformación quali la que está saliendo. Ay, se lo agradezco infinitamente porque por lo que veo, sí, en esa parte me está fallando. Muchas gracias. Pero yo creo que es una tesis muy importante y muy valiosa, porque tú estás trabajando sobre la evaluación formativa para estos docentes y estás usando teoría de Schulman. Yo creo que estás usando un diseño precioso y tienes una tesis muy interesante y muy valiosa. Gracias. Y te felicito a ti y a tu asesor. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por sus comentarios. Okay. Muchas gracias, Edith, muy amable de tu parte. Vamos a proceder con la siguiente presentación, que es la de Almadelia Hernández. Y ya tenemos aquí la pantalla. Su trabajo es metaevaluación de un sistema de evaluación docente en educación superior. Ya vemos en la modalidad de presentación. Adelante, Alma, por favor. Si quieres abrir tu micrófono. Sí, perdón, gracias. Ya había empezado. Bueno, agradezco el estar. Agradezco el estar de cada uno de ustedes, permanecer hasta este momento. Y bueno, de forma general les voy a presentar los avances de la investigación que de la mano de la doctora Edna hasta ahorita he realizado.
La investigación se titula Metaevaluación de un sistema de evaluación docente en educación superior. Entonces, permítanme un momento nada más. Ahí está. Bien. En inicio se destaca la labor de la evaluación educativa como una función, un trabajo profesional a profundidad, a partir de la recopilación de diferentes fuentes de información alineados a objetivos y a usos específicos que pueden sustentar la toma de decisiones, la implementación de acciones y estrategias que favorezcan a la educación. En este sentido, una parte constitutiva de la evaluación es la metaevaluación, que está dirigida a evaluar procesos de evaluación. Y en este sentido, es importante identificar que está alineada a los, por una parte, a los aspectos normativos del entorno en el que se establezca y asimismo de aspectos y particularidades de los participantes involucrados en el sistema evaluativo. Entonces, en un programa de evaluación de la docencia cobra relevancia la metaevaluación porque brinda la posibilidad de conocer a mayor profundidad cuáles son estos aspectos, estos procesos que se llevan a cabo, si hay una comprensión y claridad de los procesos y resaltando aquellos aspectos importantes y aquellos igual áreas en las que se pueden dar cambios. Y bueno, en este sentido, en la Universidad Autónoma de Baja California se cuenta con un sistema encargado de esta función, que es el Sistema de Evaluación Docente, por sus siglas SED, y así lo estaré nombrando en lo posterior, que está encargado de administrar la aplicación de la evaluación y la entrega de los resultados. Entonces, si bien en la universidad se han hecho esfuerzos significativos en esta labor que tiene realizándose desde antes del año 2000, no se ha realizado una metaevaluación que permite identificar este tipo de conocimiento, que permita nutrir un cuerpo de conocimiento evaluativo a la luz de la opinión de los participantes y asimismo en correspondencia con la visión, con el objetivo de la universidad. Por tanto, se propone la realización de una metaevaluación que permita conocer este tipo de aspectos y asimismo contar con un referente empírico que abone a la discusión de la metaevaluación de sistemas de evaluación docente en educación superior y al tema de la evaluación educativa, ¿no? Entonces, el objetivo general de la investigación es realizar una metaevaluación al SED con el fin de identificar las fortalezas y los aspectos a mejorar en el cuestionario de evaluación de la competencia docente, el sistema gestor del SED, la administración del cuestionario, el uso de los resultados y la infraestructura institucional. En este sentido, se desprenden preguntas específicas de investigación y asimismo objetivos específicos en correspondencia directa con estas preguntas, los cuales enuncian identificar las partes constitutivas y procesos que componen al SED, caracterizar las fortalezas y debilidades del cuestionario, delimitar los aspectos positivos y a mejorar del sistema gestor. El sistema gestor se refiere al software en línea, ¿no? en el cual trabaja el SED. Identificar también las diversas opiniones sobre el proceso que administra la aplicación del cuestionario, identificar las opiniones y argumentos sobre los usos de los puntajes del cuestionario, valorar la infraestructura institucional disponible para la puesta en marcha del SED y caracterizar las innovaciones propuestas al sistema. Entonces, cabe resaltar que dentro de los documentos normativos de la universidad y de la plataforma institucional, se indica que este proceso de evaluación de la docencia se realiza a partir de un desarrollo sistemático y objetivo y con la finalidad de retroalimentar y renovar las prácticas de evaluación en la universidad. Entonces, se destaca que la universidad pues cuenta con 3 campus en el estado, tiene 134 programas de licenciatura, 70 de posgrado. En el periodo 2022 hubo una matrícula de estudiantes de más de 64,000 y de académicos de casi 6,000. Entonces, la información que recopila el SED es a partir de la opinión de los estudiantes. Y esta
información se obtiene por medio de la aplicación de un cuestionario y las dos modalidades que administra el SET son la modalidad de la licenciatura presencial y las unidades de aprendizaje en línea. Entonces, respecto a la licenciatura presencial se aplican dos tipos de cuestionarios, uno referente al componente práctico y el otro que evalúa un aspecto práctico que se da en determinadas asignaturas. Entonces, el SET ofrece a los docentes dos tipos de reportes y a las unidades académicas son 9 tipos de reportes diferentes conforme a la naturaleza de los datos que recoge. Dentro del marco teórico está organizado hasta el momento en 4 grandes temas. En inicio, principios de la docencia, la cual alude a que el docente tiene una comprensión y un dominio de los conocimientos, de los contenidos, de la disciplina y que se manifiestan en representaciones pedagógicas. Entonces, y estas manifestaciones están inmersas o impregnadas por las creencias, las actitudes, la experiencia del docente. Y pues cabe resaltar que la docencia es una labor en la universidad compleja, donde influyen diferentes factores que vuelven la naturaleza de esta práctica pues multidimensional. Entonces, y también la enseñanza ha sido de especial interés de estudio dentro de la academia. Entonces, para favorecer la docencia, un aspecto importante resaltar pues es por medio de la evaluación que nos permite tener una mayor comprensión y conocimiento y que invita a la reflexión de las prácticas. Entonces, esto pues orienta, ¿no?, a repensar las funciones de la enseñanza y del aprendizaje y permite comprender las relaciones sociales entre diferentes actores en un escenario de formación. Y bueno, respecto a la metaevaluación, como ya se mencionó, se caracteriza por centrar la atención en el marco en el que se posiciona, en los participantes, no nada más en un solo grupo de participantes, sino en la mayor parte de actores educativos. Entonces, esta práctica provee un proceso válido y orientado a resaltar los resultados que son más importantes y también aquellos aspectos que no son claros o que requieren de una mayor comprensión. Entonces, para los programas o los sistemas de evaluación docente, resulta importante una metaevaluación que se dirija a conocer la calidad y profundizar en las evaluaciones. En esta orden general de ideas, hay diferentes aproximaciones hacia la evaluación educativa. Entonces, una de esas aproximaciones en las cuales descansa esta investigación es la evaluación comprensiva, la cual hace énfasis a la perspectiva, a los intereses, a las necesidades, a los lineamientos vigentes de los actores educativos. Entonces, pone atención a la audiencia, a los cuáles son los posicionamientos de la institución y esto favorece una comunicación entre cada uno de los actores. Entonces, la evaluación comprensiva conduce a una mayor indagación, a una búsqueda y fundamentación de la calidad de un programa. Entonces, bueno, el método para recoger pues, los datos de esta investigación descansa bajo una aproximación teórica de evaluación comprensiva. El diseño elegido para esta investigación es un estudio de caso múltiple e integrado, puesto que atiende a un caso de estudio primario que está conformado por otras unidades de análisis, ¿no?, que tienen relación directa con este caso primario. Entonces, o caso de primer nivel, la metaevaluación sería el caso de primer nivel y las unidades de análisis entonces serían la opinión de directores, la opinión de docentes y la opinión de estudiantes. Para la recopilación de la información, entonces, se hizo un análisis descriptivo a profundidad, tanto cualitativo como cuantitativo. Entonces, por la parte cualitativa, se emplearon 2 técnicas de análisis. Para un cuerpo de datos se realizó una descripción minuciosa, inductiva, deductiva, y para otro cuerpo de datos, que fue la mayor parte, se realizó un análisis cualitativo del contenido.
Y por la parte cuantitativa, se realizaron análisis univariados, ¿no? En dirección de identificar los estadísticos descriptivos de las variables que estaban involucradas en ese cuerpo de datos. Entonces, los participantes están estructurados en dos grupos. El primer grupo son los coordinadores de la administración central, que son 2 nada más. Y el segundo grupo es el más robusto, ¿no? Y está subdividido. Entonces, los subgrupos son directores y subdirectores, docentes y estudiantes. Las características generales de estos son, en inicio, pues eligió a los coordinadores a la luz de su función dentro de la universidad y de aquellos aspectos que desde su labor tengan relación directa o indirecta, o sea, y que tengan que ver con los procesos de evaluación de la universidad. Entonces, de hecho, el SET forma parte está bajo la Coordinación General de Formación Básica, ¿no? Entonces, bueno, y después en el grupo 2, se invitó a todos los participantes de estos subgrupos. Entonces, por tanto, se obtuvo una muestra por autoselección. Respecto a los directores y subdirectores, se contó con el 60% de la participación del total de este subgrupo en la universidad. De los docentes se contó con el 24.6% y de los estudiantes con el casi el 16%. Entonces, respecto a docentes y estudiantes, fueron de las 7 áreas del conocimiento de la universidad y los docentes igual de las 3 modalidades educativas. Los estudiantes en su mayoría, bueno, más de la mitad fueron mujeres, estudiantes regulares, de formación básica, y una tercera parte estaba agrupado en la edad de 19 a 20 años de edad. Bueno, los materiales atendieron conforme al grupo de participantes. Entonces, se utilizó un guión de entrevista para el grupo número 1, que fueron los coordinadores, puesto que la técnica de recolección de datos fue una entrevista semiestructurada. Y el grupo número 2, el material fue un cuestionario para directores y subdirectores, otro para docentes y otro para estudiantes, que brevemente se describirán enseguida. El procedimiento está estructurado en 3 fases. Entonces, estas fases, de forma general, guardan cierta semejanza al interior, puesto que están organizadas en 3 etapas cada una. Entonces, la primera etapa se refiere al diseño del material, del instrumento utilizado para recoger datos, después a la aplicación del mismo y al análisis de la información. Entonces, de manera general, describiré cada uno. En la fase número 1, la opinión de los coordinadores. Primero se diseñó el guión de la entrevista y fue construido a la luz de aquellos aspectos que el coordinador desde su labor le es posible identificar, ¿no? O sea, se ahondó en este tipo de conocimientos que él se estimó que dominaba. Entonces también se consideraron referentes teóricos, priorizando las consideraciones establecidas por la Red Iberoamericana de Investigadores en Evaluación de la Docencia, asimismo de las reflexiones de Rueda, y sobre todo estos referentes teóricos, porque se consideraron pertinentes al entorno mexicano, ¿no? Entonces, bajo la construcción del guión de entrevistas, pues se llevó a cabo la entrevista por medio de una videollamada que fue concertada con cada uno de los coordinadores, y posterior a esto, ya obteniendo las grabaciones de las entrevistas, que se pidió el consentimiento para ser grabadas, se transcribieron. Entonces, en la última etapa, en el análisis de la información, se realizó un análisis para identificar y describir cuáles son los temas centrales de la discusión de los datos. Entonces, esta actividad fue un proceso de descubrimiento y organización de conceptos, y que de esta manera pudiera orientar las siguientes acciones, ¿no? Para seguir en el continuo de esta investigación. Bueno, entonces en la fase número 2, la opinión de directores y subdirectores de las unidades académicas. En inicio también se realizó el cuestionario. El cuestionario se hizo pues a la luz de los resultados de la fase número 1 y también de los referentes teóricos ya establecidos. Las dimensiones del cuestionario fueron 4.
De hecho, estas mismas dimensiones fueron las que se estuvieron sosteniendo en el cuestionario para docentes y el cuestionario para estudiantes. Claro que, o sea, de forma interna, los reactivos estuvieron en alineación a las de cada uno de los participantes. Entonces, en inicio está el uso de los resultados de la evaluación, el cuestionario de la evaluación de la competencia docente, la aplicación... minutos, Alma. Sí, gracias, me apuro. Bueno, y también después la aplicación del cuestionario se hizo por medio del software Line Survey, ahí se monitoreó. De una vez concertado, establecido el tiempo, se recuperó la información con los datos de las preguntas abiertas, se hizo un análisis cualitativo del contenido y con las preguntas cerradas se concentraron para hacer un análisis univariado. Entonces, la fase 3, la opinión de los docentes, el cuestionario igualmente, o sea, cabe resaltar que cada una de las fases alimentó la construcción de los siguientes instrumentos, ¿no? Entonces, este cuestionario igual, pues, se hizo entonces a la luz de las fases previas. La aplicación del cuestionario guardó las mismas especificaciones que la aplicación del cuestionario de la fase 2 y el análisis, también se hizo un análisis cualitativo del contenido y se sumó un análisis de confiabilidad entre codificadores, lo cual conllevó un análisis de 2 participantes para codificar un determinado cuerpo de datos y de esta forma poder obtener una medida objetiva que abonara a la confiabilidad del análisis de la información. Además, con las preguntas cerradas se hizo un análisis univariado. Aquí, en la opinión de los estudiantes, en esta tabla que les presento, les muestro de forma general cuántos fueron los ítems en cada una de las dimensiones conforme a los cuestionarios de los participantes. El cuestionario más extenso, por así decirlo, fue el de los estudiantes. Y bueno, la aplicación del cuestionario y el análisis de la información fue semejante al de la fase 4. Aquí también se hizo un análisis de confiabilidad entre codificadores. Entonces, me voy a los resultados preliminares. En esta tabla les presento de forma resumida las categorías de análisis con sus subcategorías y cuáles fueron los números de códigos en cada una de estas. Entonces, resalta en el caso de los docentes que fue el mayor número tanto de categorías como de códigos. Entonces, hubo 2 categorías analíticas bajo las cuales se estudiaron todo este cuerpo de datos. Entonces, una fue la metodológica procedimental, constituida por la estructura y contenido del cuestionario, el procedimiento de aplicación y la entrega de los resultados. La otra categoría fue el uso de los resultados, que tenía que ver con la descripción que se le da al uso de la evaluación. Entonces, de la primera categoría, primero se resalta una crítica por parte de tanto de los directivos como docentes y estudiantes a la extensión del cuestionario. Asimismo, se indica que se requiere revisar la estructura, el contenido y la redacción de las preguntas. Los directivos, por su parte, también valoran que es importante que este cuestionario sea obligatorio, que la evaluación sea obligatoria, sujeta a la inscripción para que la mayor cantidad de estudiantes participe. Sin embargo, la mayoría de los docentes no concuerdan con esta perspectiva, puesto que opinan que eso hace que el estudiante lo haga como un mero requisito. Por otra parte, los docentes señalaron tener desconocimiento total o parcial de sus resultados. En varias ocasiones se dice que ellos han recibido los resultados solamente por parte del coordinador. Eso quiere decir que ni siquiera de forma impresa, eso quiere decir que no conocen el enlace, no conocen el set, no conocen al set, cómo se ingresa, cómo se accede. Entonces, por tanto, también, hay un desconocimiento de los reactivos del cuestionario. Entonces, y asimismo, consideran que los estudiantes ignoran la finalidad de la evaluación. Y esto, pues, está relacionado con la falta de comprensión de las implicaciones de la evaluación, entonces, por parte del estudiante, ¿no? Entonces, esa es una señalización de los docentes. En el caso del uso de los resultados, en su mayoría,
de los docentes expresaron que los estudiantes usan la evaluación como una forma de venganza, de forma punitiva. Y esto va relacionado directamente con la baja calificación de los estudiantes y eso con el directamente relacionado con el mal desempeño del estudiante. Entonces, esto alude a una evaluación irreflexiva, que no atiende a los propósitos de la evaluación. La mayoría de los estudiantes, y esta es una... ¿cómo se llama? Lo que los estudiantes también coinciden con esta afirmación que hacen los docentes. Bueno, la mayoría de los estudiantes estiman que los resultados de la evaluación no son tomados en cuenta, puesto que ellos ven que se siguen manteniendo las mismas prácticas. De cerrar, Alma. Bueno, entonces por mi parte sería todo. Estas son las referencias de la presentación y muchas gracias por su atención. Cedemos la palabra a la doctora Edith. Gracias, Edith. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Al igual que tu compañera, has tocado un tema sumamente importante. Realmente este es un problema muy serio que tenemos a nivel nacional. Todo el mundo evalúa, pero poco a poco se pone a ver pues cuál es la calidad del sistema de evaluación, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cómo se puede mejorar. Y bueno, al igual que tu compañera, pues es preocupante, sobre todo si los resultados de la evaluación se utilizan para toma de decisiones y no son resultados sólidos o son resultados que tienen problemas. Yo creo que el tema que has seleccionado es muy importante. Creo que tienes un diseño muy bonito, muy sólido de tu trabajo. De nuevo, entro en conflicto con la parte que dice evaluación comprehensiva. Porque la parte de comprehensiva, estoy entendiendo, estaba yo revisando en tu texto y tú lo estás llamando al modelo de evaluación de Stake. Stake es Responsive Evaluation. Los españoles lo tradujeron así, ¿sí? Da trabajo porque la palabra responsive en español no tiene una traducción exacta, pero quisiera dar, por ejemplo, un ejemplo de cómo Stake evaluaría algo, ¿no? O sea, muchos de nosotros tratamos de evaluar a los docentes y tenemos criterios, tenemos indicadores, y entonces entramos a ver si los maestros demuestran esas conductas o demuestran esos indicadores en su práctica cuando los observamos o basados en la opinión de diferentes actores, a veces estudiantes, a veces supervisores, a veces directores. ¿Cómo un investigador cualitativo usando el modelo de Responsive Evaluation evaluaría la docencia? Bueno, como es particularista y considera a cada persona como una persona única, él lo que haría es, no va a haber comparación. Lo que va a hacer, voy a ir a ese lugar, voy a entender el contexto en el que trabaja ese profesor con mucha profundidad, voy a entender quiénes son los estudiantes a los que está enseñando el profesor y voy a tratar de convenir al concluir con un juicio sobre qué tan bueno es este maestro para estos alumnos en este contexto, en estas condiciones y en estas circunstancias. Así trabaja la evaluación responsiva, porque está respondiendo a todos esos múltiples contextos y el contexto es fundamental. O sea, es complicado hacerla en tamaño grande porque, pues obviamente, cuánto tiempo te lleva, ¿no? Hacer un estudio para entender la calidad de esa persona en ese contexto, en esas situaciones y circunstancias. Lleva tiempo, puede llevar un semestre, un año, y pues ¿cuántos maestros son? O sea, no está diseñada para ser estandarizada. Yo no veo mal tu diseño, no veo mal tu proyecto, veo que es excelente. Solamente que no le llamaría evaluación comprensiva tipo Stake, porque además es metaevaluación. Tú estás evaluando el sistema de evaluación y yo creo que tu trabajo sí lo hace. Tú estás obteniendo información sobre las fortalezas y las debilidades del sistema de evaluación y tienes múltiples fuentes de información. Tienes administradores, tienes estudiantes. Pues no sé, a lo mejor yo me iría más con Scriven o con otro autor que con Stake y decir, bueno, Scriven a veces, en el caso de la metaevaluación, apoya el uso de estándares y criterios y hay estándares y criterios de evaluación de personal. Y también hay de programas. Entonces, yo creo que esos los podías usar para ver qué tan sólida fue el diseño de la evaluación, para revisarla. Pero nada más como algo complementario, porque el diseño que ya tienes sí te está dando información.
sobre la calidad de la evaluación. ¿Me explico? O sea, tú sí estás encontrando qué debilidades y qué fortalezas tiene. O sea, es un buen diseño. Y estás obteniendo lo que quieres encontrar. Nada más que, pues yo cuando lo veo responsivo o comprehensivo, como tradujeron los españoles, no está en el sentido de que abarque a muchas personas, sino en el sentido ese de que tú realmente es muy contextuada y muy particularista la evaluación. ¿Me explico? Por ejemplo, nosotros evaluamos maestros en las escuelas y tenemos escalas, hasta cuando seleccionamos personal para trabajar en la universidad, pues usamos rúbricas y vamos y vemos que den una clase y los calificamos con la rúbrica. Pero el doctor Stakes iría a ver a ese maestro en la comunidad donde trabaja, lo observaría tal vez 2, 3 meses viendo qué hace, cómo lo hace, quiénes son sus alumnos, cómo aprenden, cómo los enseña, para tener un sentido de qué tan bueno es él para esos estudiantes en ese contexto. Y tendría que comprender con mucha profundidad qué es lo que está haciendo y cómo lo que está haciendo. Por eso es en que entro en conflicto con el diseño. Hago la aclaración de que no significa que porque lo haga así no hay encuestas. O sea, él puede usar diferentes tipos de instrumentos y medidas, pero el contexto sí es muy importante. Entonces, mi único comentario es ese, que yo sentiría que sí es una metaevaluación, está muy bien diseñada la metaevaluación y tal vez, pues, no sé cómo bautizar al padre intelectual del teórico del niño. Eso es lo único. Sí. Gracias. Muchas gracias, doctora Edith. Valoro ampliamente sus comentarios. Muchas gracias, Edith. ¿Quisieras preguntarle algo en particular, Alma? Tenemos tiempo, unos 4 minutos. Tenemos tiempo. Si quisieras conversar algo con la doctora, aprovechar. ¿No? Bueno, esta parte que señala usted, lo considero muy pertinente, donde hace esta señalización que ha resultado un poco, o sea, al menos en el marco teórico, organizar dónde pongo la evaluación comprensiva, ¿no? O sea, yo al menos considerábamos en la discusión que es sumamente importante, o sea, yo la veía, bueno, la veo directamente correspondida a mi objeto de estudio. Sin embargo, entiendo y apropio lo que usted me está señalando y la visión de la naturaleza en sí misma de la evaluación responsiva, ¿no? Entonces, y lo valoro ampliamente. Entonces, sí, es muy cualitativa, muy etnográfica. Ese tipo de trabajo es el que se hace cuando él hace ese tipo de evaluación. Entonces, no quiere decir, por ejemplo, que no tome en cuenta los cuestionarios de evaluación de los estudiantes. Los toma en cuenta, pero trata de entender qué significan, se habla con los estudiantes, se les observa en clase. O sea, hay mucha comprensión del contexto y de los problemas que enfrenta el profesor, cómo enseña, en qué retos se enfrenta en su enseñanza. Eso es muy cualitativa, es muy, muy cualitativa. Sí, porque se propuso en algún momento, a inicios de la investigación, también sumar, como parte de los datos, tener grupos de discusión, o sea, acercarnos un poco más, ir más allá con los docentes. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, pues ya con la información que tenemos, pues se ha ido haciendo modificaciones, ¿no? Referente a esto, pero sí, bueno, valoro mucho, doctora, que se tomara el tiempo de leer el documento y de escuchar. Muchas gracias, saludos. Sí, si puedo te voy a enviar, creo que le envié a la doctora los Program Evaluation Standards, pero hay the Personal Evaluation Standards. Michael escribe en el tesauro de evaluación. Él sugiere a veces usar rúbricas, porque él es a favor de las rúbricas. Entonces, él dice que los estándares se podrían usar como una rúbrica para revisar si la evaluación incluye todos esos elementos, como se está llevando a cabo, que también es otra forma de retroalimentación sobre su calidad. Claro. Y él habla, ahí tiene la definición de metaevaluación. O sea, de hecho, se supone que el término de metaevaluación pues se le atribuye a él, ¿no? Claro, muy bien.
es el de Sage, es un librito morado. Y ahí también está evaluación formativa, sumativa, porque él es el que acuñó esos términos que han sido adoptados y varían un poquito conforme han sido adoptados en otros contextos internacionales. Pero yo creo que está muy bien, solamente pues es eso, o sea, no veo la parte responsiva, o sea, en el modelo, pero de que está sumamente interesante y está muy sólido el diseño y que además sí estás obteniendo retroalimentación o información sobre las fortalezas y debilidades de la evaluación. O sea, realmente sí estás haciendo una metaevaluación. Te felicito por ella. Gracias. Muchas gracias. Pues justo a tiempo. Muchísimas gracias, Edith. Tenemos en alta estima las observaciones que has hecho. Vamos a conversarlas ya mismo. Gracias. Alma y yo, y igual podríamos tener la oportunidad de conversar contigo poco después, un poco de tiempo después para comentarte en qué llegamos, ¿no? Sí, con mucho gusto. Sería para nosotros muy importante continuar con tu retroalimentación. Bueno, si no hay más, de mi parte toca comentar que se te hará llegar un reconocimiento, una constancia por este trabajo realizado y al final del cierre, con esta participación se cierra la mesa, se acostumbra a tomar una foto. Entonces vamos a darle la oportunidad a Vanessa para que ella tome cartas en el asunto para la toma de la foto, para hacer constar que estamos aquí. Muchas gracias, doctora Luna. Y como dice la doctora, los invito a que abran sus cámaras para tomarles unas pequeñas fotos de la evidencia de su presencia tan importante en este evento. ¿Ok? Están abriendo todas sus camaritas. Pilar, sonriendo. Muy bien. 1, 2. Estoy viendo que están abriendo más cámaras, se están animando. Muy bien, gracias. Les cuento de nuevo. 1, 2, 3. Otra foto más. 1, 2, 3. Ok. Creo que ya somos todos. Y listo. Muchas gracias por su participación y estar presentes aquí durante el evento. Pues muchísimas gracias.